hemorragia intraventricular extensa es un temazo en neonatología. Es difícil acotar algo más, pero hoy día tenemos un plus que lo que quiero compartir con todos ustedes, que es nuestra experiencia, o sea, el resumen del trabajo nuestro en los últimos 22 años, por lo tanto, tiene algún valor. A las personas que le he mostrado estos resultados para que lo critiquen, me han dicho que en realidad tenemos un tesoro en las manos y que vale la pena por lo menos publicitarlo. Le puse una mirada en el seguimiento a largo plazo, en realidad no había cómo poner qué título colocarle a la presentación, pero me parece bien así porque más que hablar de la hemorragia en sí, quiero hablar de todo lo que pasa después, en estos 20 años de experiencia que tenemos. Hoy día en la mañana, cuando me despedía de mi señora, me dijo, ¿para dónde vas con camisa? ¿No? Es que hoy día tengo que presentar en la reunión clínica. ¿Y de qué vas a presentar? De nuestra experiencia en los niños prematuros con hemorragia en los últimos 20 años. Ah, me dijo, está como la película, una película que hicieron en tiempo de 12 años, que se llama La Niñez, que muestra la niñez de unos niños en toda su etapa escolar, universitaria, entre medio los padres se separan, y concuerda con la vida real de los actores, pasaron las mismas cosas. Le dije, sí, eso mismo, vamos a hacer lo mismo hoy día, vamos a ver nuestra experiencia en nuestro servicio en los últimos 20 años. Bueno, con su ternura y la inteligencia emocional que tienen las mujeres, me dijo, bueno, te deseo que te vaya muy bien tu presentación por los niños, y ahora espero que me empieces a ayudar en la casa. Así que bueno, no sé, no estoy tan seguro. La casa no es tuya, sí, pero como me dedico a esto, ayudo poco. Pasar de esto, de estos anales de la neonatología, en que básicamente trataban de salvar a los niños metiéndole un cajón más calentito, pasar a esto, en que niños muy prematuros, con muy poco gramos, con mucha patología, tratamos de no solamente de permitir que sobrevivan, sino que además que vivan bien. Ha sido arduo en los últimos 30 años, ha sido frenético y por los logros, pero hemos tenido que pagar un precio, la sociedad y los niños y las familias también, que es la hemorragia intraventricular. Han sobrevivido a este flagelo, pero por supuesto sobrevivir con este tipo de lesiones, que no es gratis. Por lo tanto, cortito, ¿no? La hemorragia intraventricular, el sangramiento, en cierto modo, sabemos de la matriz germinal o subependimaria, más cerquita al núcleo caudado, y que cuando es más grande se extiende a la cavidad intraventricular y cuando es más grande al parénquima. Es el tipo de hemorragia más común en los recién nacidos y casi prácticamente es propia de los prematuros. Depende de muchas variables, básicamente del estado hemodinámico del prematuro, de la parte respiratoria, si está sometido a una ventilación mecánica, si está choqueado, si está asfixiado, si está infectado, si hay traumatismo obstétrico, si la mamá tenía alguna patología extra, etcétera, etcétera. Si hay problemas de coagulación, si tiene ductos. Entonces hay muchas variables de las cuales muchas veces no dependen del niño ni de nosotros y que ocasiona esto. A pesar de eso, igual progresivamente se ha disminuido la tasa de complicaciones, porque es potencialmente muy grave, y dependiendo de la magnitud del sangramiento, si es bilateral o no, de la zona y de las zonas cerebrales que compromete, serán las complicaciones que tendrá el niño y la sobrevida que puede tener. La incidencia ha aumentado, producto que ha aumentado también la sobrevida en los prematuros, y en general por lo que más se relaciona es con el grado de inmadurez y el peso de nacimiento. Ante eso, poco que sé. Actualmente la tasa global de hemorragias en el prematuro menor de 1500 al nacer es más o menos entre 20 y 30%. En los menores de 26 y los menores de 750 gramos, donde más se produce esta complicación, es siempre superior al 40%. Bueno, vamos a hablar de la hemorragia intraventricular extensa.
que no, porque las otras son funcionalmente adecuadas y no producen grandes complicaciones. Grandes complicaciones, también se asocian a más complicaciones, pero no tan severas. En cambio, la extensa, que son las de grado 3 o 4, ya sea uni o bilateral, generalmente diagnosticadas por ecografía, es lo que nos interesa, porque este es el grupo de niños que muchas veces fallece o que pasa largas estadías en neonatología, que se van de alta sabiendo que van a tener complicaciones graves al futuro y secuelas importantes. Además, no vienen solas en la hemorragia, se acompañan de infarto hemorrágico, de hemorragia cerebelosa, leucomalacia, cuadros convulsivos, un montón de otras complicaciones neurológicas además. Solo para recordar nomás, la clasificación de Papille, que las hemorragias 1 y 2, digamos, que son las más frecuentes, solamente la hemorragia de la matriz, que se van a los ventrículos, pero que no producen gran problema ni dilatación ventricular. En cambio, la grado 3 compromete más del 50% del área ventricular con dilatación del ventrículo, y las grado 4 que además ya se escapa al parénquima. Hoy día, lamentablemente, en la presentación de la mañana, en la entrega de turno, tenía un lindo caso, un niño muy grave con una hemorragia muy severa, muy fea. Perdón. Así como esta. Aquí, para diagramar mejor, lo hice con monito y con foto. La grado 1 sobre primaria, la grado 2 que compromete ya hay hemorragia en el ventrículo, la 3 que hay dilatación y la 4 que compromete el parénquima, y lo mismo se ve ahí en las ecografías. En realidad, con el advenimiento de la ecografía cambió radicalmente la detección de esta enfermedad, el seguimiento de ella, se pudieron establecer pronósticos y decisiones clínicas. Fue un aporte en realidad impresionante. El sistema nervioso central, desde que es una neurula hasta que nos da demencia en la vejez, digamos, pasa por una serie de etapas. Y esto hay que tenerlo presente. En la primer mes, ¿no es cierto?, está la neurulación, después el desarrollo del prosencéfalo, en la etapa embrionaria, y después, entre el segundo mes para adelante, viene la proliferación neuronal. Se duplica la neurona y se determina más o menos la cantidad de neuronas que vamos a necesitar después. Posteriormente, en la mitad del embarazo, todo esto que tiene que ver con la migración neuronal, que también es un proceso súper importante. Después de esto, o junto con eso, empieza también todo el desarrollo sináptico, la intercomunicación a nivel cerebral. ¿Por qué somos como somos? Lo que se llama organización. Bueno, después de esto, como 3-4 años, empieza la poda, que empiezan como hay muchas sinapsis, empiezan como a seleccionarse las sinapsis más importantes, pero en esta etapa nos pilla el nacimiento prematuro y ocurren las hemorragias cerebrales con las consecuentes consecuencias no solo anatómicas, sino que funcionales, intelectuales y de todo tipo. También coincide con el tema de la mielinización. Bueno, solo para ir recordando de qué estamos hablando, digamos el tema, las tasas de mortalidad, ¿no es cierto?, son altas. En los menores de 7,50 son más o menos de 30%, en los prematuros cuando tienen diagnóstico en hemorragia grado 3. Y la mortalidad es más del 50% cuando hay una hemorragia grado 4 en estos niños. Y cuando son de 750 a 1500 gramos, la mortalidad baja a un 10%, pero igual es un 10% de mortalidad. Más del 50% de los que sobreviven cuando tienen hemorragia grado 3 o 4 presentan dilatación ventricular progresiva con alta incidencia de hidrocefalia posterior y necesidad de instalación de válvulas derivativas. Las complicaciones neurológicas que se derivan de alteración en el desarrollo de la corteza y sustancia blanca y por la disminución del crecimiento del cerebelo conduce a toda la serie de problemas que después los detectamos durante la hospitalización, en la edad de lactancia y posteriormente también. La hemorragia extensa, entonces, es el diagnóstico más predictor de parálisis cerebral y de mal pronóstico neuromotor. Cuando ya un niño
O sea, se ve cuando le están haciendo la ecografía y arriscan la nariz, es porque hay una hemorragia extensa intraventricular y el pronóstico de ese niño cambia radicalmente. Me acuerdo una vez que un colega, el papá, presentó un accidente vascular encefálico, era un caballero joven, deportista, jugaba tenis, y le produjo este accidente y después falleció. Lo fui a ver y me dijo, mira, es como que papá lo hubieran pescado de los pies y lo hubieran tirado del 5º piso para abajo de cabeza. O sea, está sano y el otro segundo ya no. Acá es lo mismo, o sea, cuando el niño sangra y hace una hemorragia, su vida, su pronóstico, todo ya no va a ser igual. Las secuelas neurológicas que conocemos, la parálisis cerebral, discapacidad intelectual, ceguera cortical, hipoacusia sensorio-neural, trastorno sensitivo, epilepsia, trastorno de percepción sensorial, trastorno del espectro autista y sobre todo cuando hay infartos asociados a la grado 4 son las más deleterias. Y como dije delante, coexisten con otras complicaciones que también tienen lo suyo, digamos, la leucomalacia, los quistes por encefálico, hidrocefalia, encefalopatía hipóxico-isquémica, etc. Como nos dedicamos al seguimiento, como el elefantito, digamos, esto tiene que ver con el seguimiento que nosotros hacemos. Los objetivos no son solo mejorar la calidad de la atención ambulatoria en estos niños, en los controles, o unificar los criterios clínicos, coordinar distintos niveles de atención, sino que también es obtener y rescatar la información de salud de los prematuros al momento que se van al alta, con todo su diagnóstico, evaluar su evolución posterior y así poder vigilar y detectar todas las alteraciones que pueda presentar ese niño en su vida cotidiana, posibilitando el oportuno tratamiento y rehabilitación. O sea, todo lo anterior es para esto. Y por supuesto contribuir al desarrollo integral de todos los niños prematuros y sobre todo los que tienen problemas de secuela o que sabemos que van a tener problemas neurológicos importantes a futuro. Y yo creo que esto sí que es equidad social, o sea, preocuparse realmente de los que más van a necesitar apoyo, nunca van a poder ser totalmente independientes. Así es como funciona todo el seguimiento de prematuro, parte de acá, ¿no es cierto? Nosotros somos los proveedores, la unidad neonatales, el policlínico de seguimiento como que administra un poco, distribuye esto hacia los centros de especialidades, influimos en los centros de rehabilitación, coordinamos con los policlínicos periféricos, deberíamos estar más en contacto con los programas infantiles del Ministerio y actualmente también tenemos que coordinarnos con la ANEAS, que es un apoyo para todos nuestros niños que tienen necesidades especiales, como por ejemplo con hemorragia intraventricular extensa. Esto es más o menos un compendio de 20 años, bueno, 21 años en realidad, de cómo han sido nuestros resultados en sobrevida. Lo hice por quinquenio para que sea como más ordenado. Básicamente vemos que hemos mejorado la sobrevida un 10% a nivel global, pero acá en los niños más chiquititos se nota más, del 27% de los niños menores de 7,50 a 38% en el último quinquenio, y en los niños un poquito más grandes aquí también se nota un cambio que es alternante, o sea, como pueden ver, de 53 mejoramos el 74, pues bajamos el 57, después subimos el 73, pero básicamente por eso que hay que hacerlo como promedio de muchos años. Esos son nuestros resultados finales, o sea, teníamos con 70% de sobrevida, quizás un poquito más, visto por peso de nacimiento, que más o menos, a pesar de que hemos tenido una tendencia a ir mejorando, pero hay años mejores que otros. Y dentro de este 30% de niños que fallecen, muchos de ellos se asocian a problemas graves, entre ellos la hemorragia. Si lo vemos, esta es una tabla que mostró el doctor Ose, se la robé, para hablar nomás de los niños que están en la zona gris, en la edad límite de sobrevida, que
En general fallece de 26 semanas para abajo, no tenemos tan buenas cifras de sobrevida, no solamente nosotros, en todas partes, y este es el grupo que principalmente se gana las hemorragias intraventriculares extensas. Como dato no ilustrativo, quise comparar dos periodos de 4 años, del 2000 al 2003 y 2017 al 2020, y vimos que las hemorragias extensas, grado 3 y 4, bajaron. Y no es un año nomás, sino que son periodos de 4 años, bajaron del 18,3% al 7,4%. O sea, yo creo que es importante. Así como también la displasia, por ejemplo, considerada como lo hicimos desde hace 20 años, 28 días seguidos con oxígeno, bajó de 31,2 a 24,9%. La mortalidad global de todos los menores de 1500 bajó. Es significativo por la cantidad de niños, pero el porcentaje no es tanto, considerando que son 20 años de diferencia, del 30,6 al 28,3, y la mortalidad de los menores de 1000 aquí bajó más, o sea, del 55 al 43%. Se nota que 20 años, digamos, de desarrollo profesional, científico y neonatal, se notan en los resultados. Bueno, ya tienen los niños su hemorragia intraventricular extensa, sobrevivieron, y cuando se van de alta, ¿en qué nos tenemos que fijar? O sea, estas van a ser las figuras clínicas con las cuales tenemos que trabajar. Alto riesgo de parálisis cerebral, ¿no es cierto? Sabemos que la parálisis cerebral es un trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter permanente, pero no invariable. O sea, pueden mejorar o a veces agravarse con el tiempo, y que se debe a una anoxia y que no es progresiva en el cerebro. O sea, se produjo una anoxia, esa anoxia ya pasó, pero es como un terremoto, dejó la embarrada, pero ya se quita. Es circunscrita al encéfalo, no a la médula, y tiene una evolución que depende mucho de la neuroplasticidad. O sea, este es un concepto que tenemos que manejarlo mucho y trabajarlo mucho y sujetarnos de él, porque es la esperanza que tienen estos niños de mejorar en su salud y calidad de vida. Bueno, y el espectro clínico es bastante variable. Hay niños, como vamos a ver, que quedan con secuelas mínimas y otros que quedan con secuelas muy graves. También sabemos que estos niños van a tener o pueden tener un retraso en el desarrollo psicomotor, con trastornos cognitivos, que son, bueno, todo lo que ya dice ahí, ¿no es cierto? Alteraciones de la función, de la capacidad para procesar y recordar información, que influyen en las áreas de percepción, atención, lenguaje, memoria, razonamiento, aprendizaje, etc. Los adolescentes que con antecedentes de prematuridad con hemorragia intraventricular presentan en general un CI más bajo y disfunciones específicas en aprendizaje, sobre todo en el área verbal y la memoria verbal, y que no son atribuibles siempre a la prematuridad, sino que en todos los trabajos se sabe que el factor que determina este trastorno es la hemorragia, no la prematuridad. También pueden tener discapacidad visual, que es mucho menos. Se habla de discapacidad visual cuando tienen una agudeza visual menor del 5%. Se llama baja visión, y ceguera cuando es menor. También pueden tener hipoacusia sensorio-neural, y bueno, y eso asociado a otros problemas como daño pulmonar crónico, problemas nutricionales, metabolismo óseo, más incidencia de enfermedades crónicas del adulto, problemas psicológicos, psiquiátricos, neurológicos, etc. Anualmente en nuestro servicio de salud metropolitano sur nacen como en promedio entre 160 y 170 prematuros, o sea, considerando Hospital Barros Luco, El Pino, San Bernardo, Clínica San Bernardo, etc. Bueno, también. No deberían nacer en esos otros hospitales, pero bueno, a veces nacen y los trasladan. Y como ya les dije anteriormente, fallece aproximadamente el 30%. El
15 a 20% de estos niños abandonan el seguimiento del primer año y el 40% a los 2 años. Hay un 30% que se rehospitaliza por cualquier causa durante el primer año. Y los prematuros con secuelas neurológicas severas no siempre reciben el seguimiento o apoyo que necesitan. Y esto es lo que a nosotros nos preocupa como seguimiento y como servicio y como pediatra. Aquí tenemos algunos ejemplos de niños que estos 20 años han nacido, nos costó harto sudor y lágrimas sacarlos adelante, y finalmente salieron adelante, algunos con más problemas que otros. Pero están, y forman parte de lo que les vamos a presentar ahora. Con la doctora Gaete, que bueno, no voy a decir cuántos años lleva acá, pero lleva varios años, traté de motivarla para que hiciera un recuento de lo que ha sido estos 20 años de seguimiento con respecto a estos niños que son el grupo más vulnerable en salud, vulnerable en pronóstico, en todo. Y quisimos hacer un estudio, pero nos costó un año ponernos de acuerdo qué íbamos a ver en los niños, cómo lo íbamos a categorizar, o sea, cómo los clasificamos, en qué tipo de daño, qué nivel de daño, en fin. Así que por eso que le pusimos finalmente en el largo plazo evaluar el nivel de movilidad, estado cognitivo y escolaridad. Así que en realidad aquí el equipo de seguimiento, todos hemos participado en esto desde que el niño nació hasta que se atendió en la UTI, lo vimos en seguimiento, lo vimos en neurología, lo hemos visto en varias partes. No sé, la psicóloga han tenido que ver, la asistente social han tenido mucho que ver, por lo tanto estas cifras son como copropiedad de todos nosotros, del servicio en general. ¿Y cuál fue nuestro propósito? Obtener una visión de la frecuencia de las hemorragias intraventriculares extensas en nuestros prematuros extremos y evaluar el impacto en la esfera neurológica a largo plazo. ¿Ya? O sea, a largo plazo. ¿Qué pasa con ellos cuando ya son grandecitos? Por lo tanto, nos planteamos varios objetivos. Humildes, pero objetivos al fin. Primero, reconocer las patologías o complicaciones neurosensoriales más frecuentes diagnosticadas en prematuros extremos con hemorragia intraventricular extensa y caracterizar el desarrollo de los prematuros en la edad escolar. La edad escolar es de los 6 años en adelante, con antecedentes de hemorragia extensa, tanto en el área motora gruesa, según el nivel de movilidad, y en el área cognitiva, según el nivel intelectual. ¿Qué podemos evaluar de lo motor? Muchas cosas. Hay algunos niños que tienen, no sé, pegado el pulgar nomás, y otros que tienen, no sé, que el reflejo aquiliano no les funciona, otros que tienen hemiplegia, otros, entonces es muy difícil categorizarlo. Por lo tanto, decidimos hacer una categorización amplia y evaluar del área motora la movilidad que puede tener un niño prematuro cuando ya es grande, es decir, evaluar la independencia de su marcha. Ahí le podemos mostrar cómo lo categorizamos. Y en el área cognitiva lo mismo, o sea, clasificarlo según su nivel intelectual. También quisimos describir el tipo de escolaridad que alcanzan estos niños según su nivel cognitivo. No todos pueden ir a un colegio normal y por lo tanto es bueno saber cómo anduvieron los resultados y cómo se escolarizaron según eso. También quisimos saber, quisimos caracterizar la distribución del nivel de movilidad según el nivel del área cognitiva, es decir, cómo se movilizan de acuerdo a su nivel intelectual. Y por último, conocer un poco la calidad de vida del prematuro extremo con hemorragia extensa en la edad escolar según la opinión de ellos o de los padres o de los cuidadores. ¿Ya? Que es una pregunta que uno siempre se hace, digamos, ¿serán felices? ¿Querrán vivir así? ¿Los papás habrán quedado conformes con el resultado? ¿Habrían preferido que no hubieran pasado por esto? Bueno. Así que
hicimos una revisión de todos nuestros prematuros extremos entre 24 y 31 semanas que nacieron en nuestro servicio entre los años 2001 y 2014. O sea, son 14 años de rescate de niños, de enrolamiento. Se registraron, en los niños que se registró el diagnóstico de hemorragia 3 o 4, uni o bilateral, detectado por eco, se enrolaron. Y los sobrevivientes se incorporaron al seguimiento pediátrico y neurológico. Se excluyen los fallecidos antes de la edad escolar y quienes abandonen irremediablemente el seguimiento, que obviamente no pudimos encontrar. Entre los 6 y 10 años, o sea, en la edad escolar, se evaluó el área motora gruesa a través del nivel de movilidad a marcha y el área cognitiva según la capacidad intelectual. Y los categorizamos en 3 niveles según funcionalidad. El nivel 1 es un buen nivel de funcionalidad. No es normal, es un buen nivel de funcionalidad. En un nivel regular, que es el nivel 2, y en un nivel de funcionalidad malo. Esta es lo que describe mejor lo que hicimos finalmente. En el área motora, el nivel de movilidad, nos basamos en una clasificación de Palizano del año 97, en que en realidad tiene 5 niveles de marcha. Cuando la marcha es independiente, los niños caminan sin ningún ayuda y sin limitaciones, o sea, caminan solos, bien o mal, pero caminan solos, los consideramos nivel funcional 1, o sea, un nivel adecuado. Pueden cojear, pero caminan solos. En el nivel 2 son niños que pueden caminar solos, pero con ayuda de dispositivos, bastones, burritos, no sé, barandas, lo que sea. Y el nivel 3 son niños que no pueden caminar solos, no tienen movilidad autónoma, por lo tanto tienen que ser llevados en silla de ruedas, de forma autónoma o eléctrica o lo que sea. Llegar a esta nos costó harto tiempo la doctora Gaite, bueno, no de acuerdo, pero no había otra forma de hacerlo. Así que por eso lo hicimos así, que es el punto más débil de esta exposición. ¿Por qué lo seleccionamos así? Bueno, y la capacidad intelectual fue un poco más fácil, nos pasamos en el DSM-5, en el cual categorizamos también en 3 categorías. El nivel 1 es nivel intelectual adecuado, significa entre los normales a los limítrofes hasta los que tienen discapacidad intelectual leve. Estamos hablando de un CI 70. Ustedes dicen, bueno, pero la discapacidad intelectual leve no es normal. Sí, pero pueden funcionar adecuadamente a nivel familiar, social. Sí. El nivel 2 son los que tienen discapacidad intelectual moderada. O sea, esos niños ya son muy dependientes, pero pueden hacer muchas cosas, digamos, pueden controlar el esfínter, pueden comer, pueden comunicarse. Y el nivel 3, discapacidad intelectual severa o profunda, son total y absolutamente dependientes. ¿Qué encontramos? En estos 14 años nacieron 1.784 niños, sobrevivieron 1.312, o sea, sobrevivió el 73,5%. El diagnóstico de hemorragia extensa intraventricular fue la causa del fallecimiento, o se asoció a un resultado de muerte en 99 casos, o sea, casi el 20% de los niños que fallecieron, prematuro extremo, que fallecieron, tenían además una hemorragia intraventricular extensa. Los prematuros que se fueron de alta con este diagnóstico, en total fueron 86 niños, o sea, el 6,6% de los 1.312 que sobrevivieron. En el seguimiento, fallecieron 6 niños más, entre los 1 y 6 años, por eso no pudieron ser enrolados, y abandonaron 6, que se consideran inhuibles. Ahora, trabajé como un año buscando estos 6. Aquí sirven los rasgos obsesivos que uno tiene, porque bueno, con la Dominique los buscamos, los llamamos por teléfono, buscamos las fichas antiguas, buscamos a las familias, cruzamos los RUT, buscamos los consultorios, llamé a la jefa de consultorio,
buscamos las guías telefónicas antiguas, buscamos las páginas, los Google, que tú puedes ubicar por los teléfonos, por la dirección, por el apellido, la dirección. Facebook. Bueno, Facebook, yo no manejo mucho el Facebook, no lo ocupé tanto, pero ahí apareció la Catalina y me ubicó con un lote, así como 10. Entonces ya lo ubicó, lo fue a ver a las casas, lo rescatamos para evaluarlo, en fin, o sea, al principio eran como, de estos 86, eran como 30 que se habían desaparecido, costó mucho reclutar. Finalmente les tiraron la policía encima, carabineros, unas claves especiales que tienen ellos para buscar gente. Bueno, al final 6 niños no pudimos encontrar. Uno de ellos sabemos que salió ilegalmente del país, se fue a Perú, otro en Copiapó, mandamos un asistente social para allá, y cuando vieron que había un auto arrancó la familia, o sea, bueno, 6 niños que no pudimos rescatar, y por eso es que finalmente pudimos evaluar a 74 de 80 posibles, porque 6 ya habían fallecido. O sea, igual no es poco. Ahora, como dato nomás, el 77%, o sea, 54 de 74 niños presentaron displasia broncopulmonar, o sea, no estamos hablando de niños muy sanitos, digamos. Y 10 de ellos se fueron en su momento con oxígeno para la casa. Bien, el primer objetivo es qué patología asociada tienen estos niños. La principal, la más frecuente fue la epilepsia. El 36% de estos niños tuvo epilepsia durante su vida, ya sea en la hospitalización o después, lo cual es un peso, digamos, agregado. 26 de estos 74 tuvieron hidrocefalia importante, progresiva, que necesitaron derivación ventrículo-peritoneal. No deja de ser. 8 de ellos, o sea, el 10%, también tuvo una leucomalacia periventricular severa, multiquística. 6 niños presentaron hipoacusia, no importa el grado, lo importante es que necesitaron audífono, ¿ya? Que tampoco no deja de ser. Minusvalía visual hubo en 3 casos, uno de minusvalía de baja visión, un 20%, y un caso de ceguera, y una ataxia por un trastorno cerebroso en un niño. Uno, sí. Con respecto a estos diagnósticos de neurodesarrollo, tanto el déficit atencional, el trastorno de aprendizaje, el trastorno de lenguaje, lo evaluamos solamente en niños que tuvieron un nivel intelectual grado 1, o sea, de normal a discapacidad leve, porque lo otro era difícil de evaluar. Y en esos niños vimos que el déficit atencional era muy frecuente, 31%, yo creo que más, la mitad por lo menos hay que sujetarlos para examinarlo. Problema de aprendizaje también cerca del 30%, y trastorno del lenguaje mixto, tanto comprensivo como expresivo, en un 15%. Yo creo que estamos subdiagnosticados propiamente, yo creo que fácilmente superan el 50%. Y los trastornos del espectro autista, aquí no son 47, son 3 de 60, porque lo ampliamos al nivel intelectual 2. Y encontramos 3 casos que son como el 5%. En general los prematuros tienen un 2 o 3% de trastorno del espectro autista. Y aquí un 5%. También creo que este diagnóstico acá está subestimado. Pero es lo que en concreto, el objetivo y lo seguro. Puede ser más, pero no menos que esto. O sea, estas cifras nos dicen que estos niños con hemorragia intraventricular extensa, a lo menos en este porcentaje van a presentar estos problemas. ¿Cuál fue el resultado en el área motora? Según el nivel de movilidad, de los 74 niños, quienes tuvieron marcha independiente, que se mueven solos, hubo 54, o sea, el 73%. La mayoría, entonces, camina solo, bien o mal, pero camina solo, sin bastón, sin ninguna ayuda. Con dispositivos, burrito o bastón, solamente 2 niños. Y en calidad de
transportados en silla de ruedas, 18, o sea, el 25%, un cuarto. Esto fue un dato que me costó mucho conseguir, pero finalmente yo creo que era importante agregarlo, el tema de la rehabilitación neuromotora. Fue adecuada a las necesidades del paciente, entre comillas, necesidades del paciente. Hay niños que reciben, no sé, 2 atenciones de kine al año y otros que reciben una a la semana o 2 a la semana. Entonces hay que verlo según, o corregirlo según la necesidad de cada niño. Fue en el 59,4%, o sea, el 60% de los casos recibió una kine adecuada a sus necesidades. Insuficiente, casi una cuarta parte, y ausente, niños con hemorragia grado 3 o 4, no tuvieron rehabilitación en el 17%. Bueno, aquí puse que rehabilitación adecuada tiene que ver con la frecuencia, la mantención en el tiempo, la complejidad del centro rehabilitador, el tipo de especialista, el tipo también de familia donde cae esto, porque obviamente la rehabilitación no la hace el profesional, la hace la familia. Entonces, en base a esas variables, consideré si era adecuada la rehabilitación o no. ¿Y cuáles fueron los resultados en el área cognitiva? El nivel 1, que es el nivel intelectual normal a discapacidad leve, que son niños que funcionan medianamente bien, o bien o medianamente bien en la sociedad, fueron 47, o sea, el 63%. No sé qué les parece a ustedes, a mí no me parece tan mal, ¿ya? Son niños que en su momento se estaban muriendo en la neo, que pesaban 700 gramos, que no sabíamos si iban a salir adelante o no, y bueno, el 63% de ellos los teníamos grandes, asistiendo a colegio, incorporándose a una vida más o menos adecuada, no digo normal, pero adecuada. El nivel 2 con discapacidad moderada hubo 13 niños, 17%, y discapacidad intelectual severa profunda, 14, 18,9%. Esto le gustó mucho a alguna gente que lo hice como algo anexo, ¿no? Algo así como curiosidad, como copucha, pero resultó ser un objetivo que a toda la gente le llamó la atención, que es cómo es la escolaridad de estos niños de estos prematuros, con esta patología, con toda la gama de problemas que tienen, en cómo llegan al colegio y cuál es su desarrollo escolar. Y lo hicimos por nivel intelectual, nivel 1, 2 y 3. El nivel 1, que son los niños adecuados, vimos que 27 de ellos, 27 de los, ¿cuántos eran? De los 47, o sea, el 57% va a una escuela normal. Un curso normal, lo matriculan, van al colegio, no les va excelente. El rendimiento de estos niños no podemos esperar que sea de excelencia, pero se mantienen en la escolaridad. Van aprendiendo a un ritmo menor, con más problemas, quizás con más apoyo muchas veces, con más paciencia, pero se integran en una escolaridad normal, que eso es muy importante como motor de estímulo. Y 15 niños, o casi 32%, van también a una escuela normal con programa de integración escolar. Por lo tanto, entre estos dos teníamos casi un 90% de escolaridad a escuelas normales, en los niños que tienen nivel intelectual 1. Y a escuela especial fueron 5. Ninguno de los nivel 1 se quedó sin ir al colegio. Del nivel intelectual 2, discapacidad intelectual moderada, ninguno pudo ir a una escuela normal ni con PIE, pero 12 de 13 fueron a una escuela especial. O sea, fueron aprendiendo algunas cosas a su manera, a su ritmo. Uno se quedó sin ir al colegio. Y de los niveles intelectual, discapacidad severa, profunda, lo esperable es que obviamente ninguno vaya a una institución, pero aún así, de los 14 niños, 3 pudieron ir a una escuela especial, asistir. Insisto, los rendimientos no son buenos. De los 57 niños que están en nivel 1, hubo uno que tenía un muy buen promedio en notas, que iba a un colegio particular.
fue el único. Todos los demás era un límite bastante difícil pasar a la enseñanza media, ¿ya? Yo creo que hasta ahí no ha llegado, la gran mayoría. Muchos se quedaban también antes de terminar la básica, pero por lo menos lo que alcanzaban a aprender, a desarrollarse, era importante. O sea, llegaron o alcanzaron una escolaridad en algún momento que normal, aunque no les fuera tan bien el rendimiento, pero lograron integrarse a ese tipo de escolaridad. Y quisimos también cruzar los resultados entre el área motora y el área cognitiva, es decir, si tiene buena función motora, tiene también buena función cognitiva, y vimos que los que les va bien en lo motor, o sea, que caminan sin ayuda, se asocia con un buen nivel un adecuado nivel intelectual en 45 de 45, o sea, se correlaciona buena función motora con buena función cognitiva. Y al revés, en el nivel 3 los niños que tienen mala función motora tienen una mala función cognitiva. Por lo tanto, hay una correlación entre las funciones tanto motriz en la marcha con su capacidad intelectual. ¿Cuál es la discusión? Que esto es como quizás lo más importante. En nuestro estudio entonces hubo, lo que era de esperar, una alta frecuencia de trastornos cognitivos y de movilidad a largo plazo, así como problemas del neurodesarrollo. Las categorizaciones fueron de amplio criterio, dada la gran divergencia de resultados clínicos. Cada niño tiene secuelas, o sea, lesiones propias, secuelas propias, tiene un manejo individual, una familia propia, o sea, los resultados nunca van a ser iguales en todos los niños, por lo tanto categorizarlo es muy difícil, por eso lo hicimos así. Hay dificultad para comparar resultados por el diseño del estudio. Prácticamente no hay bibliografía así, porque todos hablan de los prematuros en grupo y bueno, de los que presentaron hemorragia y esto, pero dentro de otro contexto, pero dirigidamente a niños que tienen hemorragia intraventricular extensa. Creo que no hay publicaciones al respecto. Lo que sí, todos concuerdan que las secuelas son atribuibles a la hemorragia intraventricular y no a la prematurez. La mayoría de los niños, tanto en área motora como cognitiva, lograron un nivel aceptable de funcionalidad. Cuando digo mayoría, 63% en lo cognitivo, 74% en lo motor, es la mayoría. Y bueno, y eso es lo que tiene que quedarnos acá, que en realidad, si bien es cierto, nadie quiere que uno lo tiren del 5º piso para abajo de cabeza, pero cuando ya se produce eso, hay que tratar de hacer todo lo humanamente posible porque se pueden lograr estos resultados. En el área motora gruesa, que se categorizó por nivel de movilidad, lo mismo, 3/4 partes tuvieron una marcha independiente sin requerir dispositivos, aunque de estos, de los niños que no requirieron dispositivos, el 41% presentaba una marcha realmente normal. El resto cogía para algo de paraplegia, etcétera, gastan los zapatos, digamos, de distintas maneras, todos los problemas motores que ustedes ya conocen, pero por lo menos lo hacen de forma independiente. Necesitaron dispositivos para movilizarse 3 niños apenas, en 2,7%. Y dice, ¿por qué tampoco? En gran medida esto es gracias a las terapias de rehabilitación. Antiguamente, cuando no había mucho acceso a la rehabilitación, este porcentaje aumentaba mucho más en desmedro del porcentaje que lograba hacerlo de forma independiente. Quienes requieren ser transportados en silla de ruedas presentan en general daño neurológico severo y la rehabilitación ahí, la terapia, por supuesto, no es tan efectiva y se enfoca más a objetivos médicos de sobrevivencia. Apoyo en la alimentación, manejo de gastrostomía, traqueostomía, en fin. La rehabilitación adecuada
consigue mejorar todos los resultados en lo motor y en el neurodesarrollo. O sea, claramente va asociado el acceso a la rehabilitación y el tipo de rehabilitación a la calidad de vida que van a tener estos niños, estas personas. ¿Cuál es la discusión? ¿O cuál es la enseñanza que nos queda? Es que se observó una asociación entre nivel cognitivo y grado de escolaridad, ¿no es cierto? Lo cual es obvio. También se aprecia que más de la mitad de los pacientes, fue apreciable, perdón, que más de la mitad de los niños asistieron a escuelas normales, con o sin programa de integración, y que se integraran de buena forma al área educativa. Considerando que los prematuros extremos tienen daño neurológico, patologías subsecuentes, o sea, epilepsia, hidrocefalia, toda la gama, trastorno de neurodesarrollo, toda la gama neurológica, problemas respiratorios, morbilidad, se pasan enfermos todo el año con bronquitis, esto, lo otro, hospitalizaciones, todo eso genera un campo adverso a la educación, pero sin embargo el 84% logra escolaridad, de acuerdo a su capacidad intelectual, pero la logra. Tampoco es malo. Son esperables, ¿no es cierto?, los problemas académicos en edad escolar, por todas las disfunciones que ya sabemos. Por lo tanto, deberían existir programas académicos desde la enseñanza preescolar con interacción con los programas de salud. O sea, que el programa de salud, ya sea el que sea, nosotros en seguimiento, en la NEA, derive a estos pacientes con diagnósticos claros y objetivos, digamos, a la edad escolar, ya en la edad preescolar, para trabajar con ellos de distinta manera, ¿ya? Eso lo hacen en la escuela privada, en que van los terapeutas, el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, habla con los profesores, les enseña el manejo que tienen que hacer, cada cierto tiempo lo evalúa in situ, lo inspecciona, emite informe y va viendo la evolución. No pedimos tanto, pero sí se puede hacer un canal más expedito, ahora que tenemos la tecnología para hacerlo, para tratar de, sería lo ideal, tratar de hacer algo parecido. Reproducir este trabajo en otros se observa la necesidad de llenar el espacio de crecimiento en las escuelas para programas de interacción escolar con más inclusión e integración para niños con problemas de discapacidad intelectual o problemas de neurodesarrollo. Hay algunas escuelas que tienen programas de integración escolar, no todas, ¿ya? Solamente algunas. Y las que lo tienen, la verdad, un gran número de ellas en el papel, ¿no? Porque tienen cupos para estos niños, no sé, 2 por curso será, pero que tengan, a veces tienen fonoaudiólogo, a veces no, terapia ocupacional, nunca supe que hubiera uno en un colegio. Le hacen programas especiales, pero esos programas especiales es que muchas veces, por ejemplo, no le hacen inglés. Ya, a usted le va a costar inglés, no, pero eso es todo, pero no es que haya un programa así que esté metido, digamos, en la parte educacional encima, es ahí nomás, ¿ya? Así que en el papel dice, pero en la práctica no es tan eficiente como uno quisiera. Si pudiéramos reproducir este mismo estudio en otros servicios que se hace seguimiento, aumentaríamos el N y los datos para resultados más sólidos en medir las repercusiones de las IVE en prematuro y sobre el funcionamiento cognitivo motor, o sea, lo que hemos visto ahora. Y podríamos de esa manera establecer, tener más peso en dirigir o solicitar algunas mejores, claro, medidas en salud, en la política pública, de salud pública y escolar. E integrar esto, en algún momento se tiene que integrar. Son cosas que nosotros hacemos la parte de salud, no solamente para que los niños vivan y no va a ser un certificado de nacimiento, sino que para que el niño se integre a una sociedad, a una vida donde el colegio es fundamental. Por lo tanto, nuestra labor no está completa cuando el niño se va de alta o cuando vemos que no está resfriado o cuando vemos que, no sé, que ya cumplió 7 años, lo dimos de alta del
del seguimiento, sino que tenemos que hacer algo más de tratar de que estos niños se integren con toda la información médica a centros escolares donde puedan ayudarlos mejor o más. Aquí tenemos algunos niños grandes que nos vinieron a ver. Él, por ejemplo, es ayudante mecánico, tiene una hemiplegia, camina, le cuesta caminar, tiene una mano, una pierna, tampoco puede doblar, pero es ayudante mecánico. La niña también llegó como hasta séptimo, octavo, de ahí como que empezó a repetir, pero la mamá estaba feliz con ella, estaba muy conforme. Estos son algunos de nuestros pacientes que en algún momento los vimos como en la foto del niñito en intensivo. Algunas mini reflexiones. La prematurez, el daño neurológico, la integración social son solamente parte de los problemas. O sea, ya hemos hablado de hartas cosas fuertes, ya hemorragia, prematurez, pero lamentablemente es una parte del problema. Entramos acá cuando uno se inmiscuye en esto, en una realidad bien oscura de la sociedad, de nuestra convivencia, donde muchas veces nadie quiere meterse y nadie quiere saber. Yo se lo puedo decir, ¿no? Si se ha producido la prematurez, si estos niños han tenido más riesgo de llegar a complicaciones graves, si han andado mal, es por algo, no es por casualidad. Bueno, a veces puede ser un accidente, se rompió las bolsas y bueno, quedó la escoba, pero generalmente hay un tema antes. Hay ambientes familiares tóxicos, hay pobreza, hay un desarrollo social, económico y cultural bajo, hay una situación mental de los cuidadores mala, ¿ya? La autoestima de los cuidadores también se daña mucho, o sea, la calidad de vida no solamente de los niños, de los cuidadores se daña, o sea, la cantidad de matrimonios o parejas separadas de estos 86 niños que pude ver, fue la mayoría. O sea, a los 10 años eran muy pocas las parejas que seguían juntas, contar con una mano. Esto crea problemas de convivencia, crea más pobreza todavía. O la mamá, o el papá, o no sé quién no puede trabajar porque tiene que cuidar al niño. Hay ambiente de drogas, hay delincuencia, ¿ya? Hay progenitores, generalmente hombres, mujeres también, pero hombres también que tienen problemas serios, problemas psiquiátricos, son sociópatas, muchos, usan a los niños abusan de ellos, los maltratan, los usan como para sacar provecho económico. O sea, entramos en un mundo que también, lamentablemente cuando un ser humano es más débil, se termina siendo expuesto a este tipo de situaciones. Los prematuros extremos y los niños con problemas neurológicos por hemorragia intraventricular no escapan a esta realidad. El pronóstico y resultado de estos niños, esto no lo pudimos categorizar en ninguna parte, pero se los digo yo como experiencia de grupo, está en directa relación con la calidad y esfuerzo de los padres o cuidadores. Esto es una máxima, ¿ya? Los niños logran ser lo que los padres en relación directa al trabajo de los papás. La calidad de vida también está marcada por muchas cosas, por la incapacidad de realizar tareas motoras, de jugar, de ser diestros para algo. Esto a los niños les afecta, ¿eh? O sea, no poder jugar fútbol con los demás, no poder hacer las cosas de los demás, es algo que en su autoestima, en su emocionalidad, en su desarrollo, en su personalidad, no es fácil. Hay una limitación intelectual para hacer muchas cosas, hay trastornos emocionales de base, hay un alto grado de descontrol emocional en estos niños, el entorno familiar también es difícil y el aspecto social no siempre es muy favorable. Muchos sufren de bullying, aunque no lo crean. Son niños que en el colegio muchas veces terminan su escolaridad porque no logran soportar el bullying. Bueno, lo que les decía delante, el abuso, el maltrato, el abandono. No vi ninguno que quedara en el cename, extrañamente.
pero no lo crían los papás. O sea, la cría la abuelita, que le dio pena, la tía, en fin. Puede haber institucionalización de estos niños, pero la institucionalización más que el Sename son los hospitales los primeros años de vida. Hay niños que viven ahí en el exilio y también sufren de discriminación. La mayoría de los padres se consideran, esta es la pregunta del millón, cuando uno les dice a los papás, bueno, lo que pasaron, cuando supieron que iba a tener un hijo prematuro, todo lo que pasó en neonatología, todo lo que ha tenido que batallar después de eso, ¿está satisfecho con el resultado a largo plazo? Me pregunta, ¿está conforme? La mayoría te dicen que sí. Hay algunos que te dicen que estoy contento de que esté vivo, pero habría preferido que mi hijo no pasara por esto. O sea, una dualidad ahí que da que pensar. Tenemos responsabilidad nosotros como que nos dedicamos a seguimiento, los que no también, en incentivar a los papás a que asistan a los controles post alta, en rescatarlos cuando no asisten, en seguirlos bien y que se mantengan en la mira institucional. Al final son las instituciones, hospitales, colegios, centros, ya sea neurología, nosotros, otros centros los que tienen que estar vigilando que estos niños asistan, porque cuando se pierden, no es porque se mueran, es porque es un tipo de maltrato, no llevarlos a control, no darle la oportunidad que estos niños mejoren. Así que hay que preocuparse de eso y bueno, comprender que somos un equipo, ¿ya? A lo mejor la neuróloga lo ve en el Ezequiel, pero no es problema de ella, es problema de todos nosotros. Queremos dar las gracias, por supuesto, a gente que ha trabajado mucho en todo este tiempo. A Dominique, que me ayudó mucho en rescatar información de algunas fichas, nombres, teléfonos, citar a niños para reevaluarlo, en fin, es un trabajo extra que no hay por qué hacer, no tiene la obligación y que se le agradece mucho y que lo hace con mucho cariño. La Catalina, que bueno, hasta de PDI, como carabineros nos fuimos, y rescatamos muchísimos niños, fue a ver a algunos niños a sus casas, cómo están ahora, cómo viven, en fin, fue crucial poder tener esta información. Mucha gente administrativa, mucha gente del consultorio, y todos pensé que me iban a dar la cortada, pero no, se entusiasmaban y me hacían la pega, me buscaban la cosa. Bueno, y a todo el servicio de neonatología en general, ¿no? Y de neurología de estos últimos 20 años. Eso. Ya lo que hacemos es el diagnóstico hemorrágico.